Hola, mi nombre es Juan David Cañizares, acá presento mi documento de identificación, estudiante de Ingeniería Electrónica, perteneciente al CEA Valledupar, Grupo 50. En esta oportunidad vamos a estar explicando el ejercicio número 4. La empresa TikTok desea otorgar una bonificación a una cantidad N de sus empleados y para ello desea registrar la fecha de nacimiento de cada uno en un sistema de información. La bonificación se le dará solo a los empleados mayores de 18 años y menores de 50 años y será un bono de 150.000 en el mes de su cumpleaños. Con estos empleados se debe sacar el promedio de las edades, publicar una lista desglosada por meses con el número total de empleados que cumplan años en cada mes y el dinero total pagado en bonos. Finalmente, se debe saber el total de dinero que debe tener la empresa TikTok por concepto de bonificaciones. Eh, el nombre de nuestro programa se va a llamar Empleados TikTok Juan David Cañizares. Nuestra función principal es Static Void Main. Vamos a inicializar con un console reline, bonificación de empresas TikTok a empleados, que sencillamente va a ser el título que va a tener nuestro programa cuando lo estemos ejecutando. Vamos a declarar la variable in, número de empleados, y como nos está exigiendo validación, vamos a utilizar un do while, dentro del cual vamos a tener console reline, ingrese el número de empleados que deseas tener en cuenta para las bonificaciones. Dentro del while vamos a tener in parts console reline out número de empleados o número de empleados menores que 1. ¿Qué estamos haciendo con esta línea de código? Esta línea de código sencillamente lo que nos está validando este int part console line, lo que nos está tratando de validar es que obtener el valor numérico de lo que ingresó el usuario. Es decir, que no se puede ingresar caracteres, es decir, letras o palabras, y con este número de empleados menores que 1, que no se permite ingresar cantidades negativas o menores que 0 o 0. Creamos nuestra variable almacenar datos de empleados, la cual va a trabajar con nuestra variable número de empleados. Función para almacenar los datos de los empleados que ingrese el usuario. Esta función se va a llamar static void almacenar datos de empleados y va a trabajar o va a tener como parámetro la variable int número de empleados. Creamos un vector empleados por meses que va a ser igual a new in 12. ¿Por qué 12? Porque en esta variable recordemos que vamos a tener 12 meses del año y se van a almacenar nuestros empleados por meses. Creamos otra variable in bonos acumulados y la vamos a inicializar en 0, y otra variable que se va a llamar in suma de datos de edades, que también la vamos a inicializar en 0, y en esta vamos a almacenar la suma de los datos de las edades. Vamos a recorrerlo con un ciclo for in. Nuestro iterador lo vamos a inicializar en 0 y el iterador va a ser menor que el número de empleados y más que va a ir en forma creciente de 1 en 1. Declaramos otra variable in mes de nacimiento y año de nacimiento. Otra variable información de empleados y más 1 out año de nacimiento, out mes de nacimiento. Esta línea de código sencillamente lo que va a hacer y más 1 out año de nacimiento, out mes de nacimiento, va a ir mostrando en pantalla, por ejemplo, el año de nacimiento para el empleado 1, el mes de nacimiento para el empleado tal. Esencialmente lo que va a guiar es al usuario cuando le estemos mostrando esta información en pantalla. In edades va a ser igual al resultado de edades y va a trabajar con año de nacimiento. Si edades va a ser mayor que 18 y edades menor que 50, empleados por meses, mes de nacimiento, más que va a ir decreciendo. O sea que vamos a sumar mes de nacimiento más el número de empleados y bonos acumulados, vamos a sumar 150. Es decir, que a cada empleado en su mes de nacimiento le vamos a sumar los 150 de los bonos. Suma de edades va a ser, le vamos a sumar y asignar las edades. Creamos una variable float de edades promedio que va a ser igual a promedio de edades y va a trabajar con los parámetros número de empleados y suma de datos de edades. También otra variable que se va a mostrar en pantalla, va a trabajar con edades promedio, empleados por meses y bonos acumulados. Creamos una función que se llama static void información de empleados y va a trabajar con los parámetros in número de empleados, in año de nacimiento, in mes de nacimiento. Vamos a realizar una validación con un while que nos va a dar un resultado true. Escribimos console reline para mostrar en pantalla, por favor ingresa el año de nacimiento para el empleado y concatenamos con número de empleados. Estas 4 A sencillamente para mostrarle al usuario que debe ingresar 4 dígitos. String input igual a console reline. Si entry parts input o año de nacimiento y input length igual 4 o le asignamos 4.
Esta línea de código, este interparse input, sencillamente lo que va a decir es que el usuario no puede ingresar un carácter o una letra. Y este input length, sencillamente es que todos sabemos que un año tiene 4 dígitos, entonces que el usuario no puede ingresar uno o dos, sino que necesita ingresar 4 cifras. El break sencillamente es para salir del ciclo. Else, si no se cumplen estas condiciones, se muestra en pantalla con un console line, el año de nacimiento debe ser de 4 dígitos. O console reline, no se acepta texto y recuerda ingresar un valor numérico. Continuamos con el código. Console reline, ingresa el mes de nacimiento del empleado, ten presente que los meses están representados en valores de 1 a 12. O de 1 a 12, ¿por qué? Porque son 12 meses del año. Utilizamos un ciclo while para hacer nuestra validación. Entry parse console line o un mes de nacimiento. Esta línea sencillamente lo que va a tratar es de obtener un valor numérico, una variable entera, o sea, un valor entero. O mes de nacimiento mayor que 1 o mes de nacimiento menor que 12. Sencillamente, ¿por qué? Porque recordemos que tenemos que tener por lo menos un mes y no hay meses mayores que 12. Pues, si esta condición no se cumple, entonces en console reline, por favor, recuerda ingresar un valor numérico de 1 a 2 a 12 según el mes que necesites. Mes de nacimiento, esta línea es importante porque, ¿qué pasa? Que a mes de nacimiento le estamos restando 1. ¿Por qué? Porque el sistema de Sichar está con la variable que tenemos, estamos iniciando en 0, pero los datos de meses que está ingresando el usuario estamos iniciando el 1. Entonces, restarle 1, vamos que estos parámetros queden acorde. Función para calcular la edad de los empleados. Se va a llamar static in resultados y va a trabajar con un parámetro in año de nacimiento. Esta función sinceramente no la conocía. Este datetime.newYear sencillamente lo que va a tomar es la fecha, el año y el mes actual, y como le estamos restando el año de nacimiento, no va a retornar la edad. Esta función sí tiene retorno. Funciona para calcular el promedio de las edades. Static float promedio y va a trabajar con in número de empleados y in suma de datos. Si número de empleados es mayor que 0, entonces float promedio de edades va a ser igual a float suma de edades. Recordemos que esta variable la hemos declarado anteriormente entre número de empleados. Y va a retornar float promedio de edades, que va a ser el promedio de las edades. Si no, retorna 0. Esta es una validación que quise hacer, pero considero ahora que no era tan necesaria, porque sencillamente siempre va a haber siquiera un empleado. Función para mostrar por consola la lista detallada de los empleados y las bonificaciones. Se va a llamar static void, mostrar en pantalla, float promedio de edades, y va a trabajar con el vector empleados por meses y in bonos acumulados. Console reline, el promedio de las edades concatenamos con promedio de edades para que se muestre el promedio de edades en pantalla. Console reline, esta tabla me parece muy interesante, nos la enseñaron a hacer en la conferencia número 4. La quise traer acá para mostrar de una forma ordenada los resultados en pantalla. Creamos nuestro vector string que va a tener meses, que va a contener dentro todos los meses del año, enero, febrero, etc. Vamos a recorrerlo con un ciclo for. El iterador lo inicializamos en 0 y el iterador va a ser menor que 12, porque 12 son los meses del año, obviamente. Y el i más para ir incrementando de 1 en 1. Acá tengo dos líneas. Esta línea sencillamente que tengo como comentario no me va a mostrar ni los meses ni los empleados, o sea, no me va a mostrar ni, o sea, como caracteres, pero en cambio esta que tengo acá debajo, sí. Entonces console reline es de 0, menos 12, 1, menos 5, 2, menos 10, 3, menos 26. Sencillamente estos números son para ordenar y ubicar adecuadamente nuestros datos dentro de la tabla. Mes lo inicializamos donde esté. Empleados por meses lo inicializamos donde quede. Dinero en bonos más empleados por meses, que también es el iterador, lo inicializamos donde queda, o sea, no va a mostrar los resultados que tengan ahí, por 150, por toString. Este toString toma el número de empleados y lo convierte en una cadena de caracteres y el monto de las bonificaciones sin decimales. Console reline, ya nuestra parte de nuestro código final, entonces console reline, estas líneas son sencillamente para cerrar nuestra tabla en la parte de abajo, y console reline con salto de línea, la totalidad del dinero por bonificación, bonos acumulados, y concatenamos con bonos acumulados para que se muestre la totalidad del dinero. Entonces corramos nuestro código. Bonificación de empresas de empleados. Ingrese el número de empleados que deseas tener en cuenta para las bonificaciones. Vamos a tener en cuenta 2 empleados. Por favor, ingrese el año de nacimiento para el empleado número 1. Coloquémosle que nació en 1999. Ingresa el mes de nacimiento del empleado. Ten presente que los meses están representados en valores de 1 a 12. Nació en enero, sería 1.
Por favor, ingresa el año de nacimiento para el empleado número 2, nació en 1998. Y ingresa el mes de nacimiento del empleado. En presente los meses están representados en valores de 1 a 12, coloquemos que nació en diciembre, mes 12. Entonces, el promedio de las edades es 25.5 y en enero tenemos un empleado que va a tener una bonificación de 150 y en diciembre también tenemos un empleado que va a tener una bonificación de 150.000. La totalidad de dinero por bonificación va a ser 300.000 pesos. Gracias.